uno de los temas que más trabaja la demografía, así que es uno de sus ejes principales, es la natalidad, dicho natalidad o dicho fecundidad. Y paralelamente lo que investiga la demografía es la migración y la mortalidad. Sin embargo, lo curioso es que la mortalidad y la migración la analiza para los hombres y para las mujeres. Tiene mediciones para unos y para otras. Y se puede estudiar mortalidad masculina y mortalidad femenina, migración masculina y migración femenina. Sin embargo, cuando investiga natalidad, o cuando investiga fecundidad, cualquiera que sea el nombre que se toma como referencia, se centra básicamente en las mujeres. Y una de las razones es porque las mujeres son las que viven físicamente el embarazo. Entonces se acaba asumiendo que pareciera que son las que se reproducen solamente. Es muy raro, aunque hay algunas pequeñas investigaciones, que se trate de indagar y de estudiar el comportamiento reproductivo de los varones. Siempre se investiga a través de lo que las mujeres declaran, ¿no? Sin necesidad de querer minimizar o subestimar esa declaración de las mujeres. Algo que también vale la pena es analizar por qué no se investiga a los hombres. ¿Qué tipo de consecuencias tiene que los hombres no seamos nombrados como seres que nos reproducimos? Yo he investigado un poco sobre ello y lo que uno encuentra, por ejemplo, es que los programas de regulación de la fecundidad, los programas de salud, las políticas de población, se centran exclusivamente en las mujeres. Incluso los abusos de dichos programas, que se han llegado a documentar también, ocurren sobre los cuerpos de las mujeres y sobre sus derechos. Ahora, un tema muy interesante y muy problemático en términos de salud, que investiga mucha gente, pero que además ha sido el tema de atención de las Naciones Unidas, es el tema de la mortalidad materna. Se argumenta que en el siglo XXI es una aberración, una injusticia, una vergüenza que haya mujeres que se sigan muriendo por eventos relacionados con sus procesos reproductivos. Entonces hay muchas intervenciones y acciones de salud pública que buscan reducir la mortalidad de las mujeres en la maternidad. Hasta ahí. Uno de los temas que algunos estamos empezando a investigar es qué pasaría con los comportamientos reproductivos de los hombres. ¿Qué pasaría si tratamos de relacionar la salud con los comportamientos reproductivos de los hombres? Es decir, los hombres tendríamos riesgos a nuestra salud por la forma en que vivimos la reproducción. Los hombres tendríamos incluso la posibilidad de morirnos por la forma en que vivimos la reproducción. Hay muchas personas que inmediatamente dicen no, porque siguen pensando que si los hombres no nos embarazamos, suena como raro que uno se enferme como se enferman las mujeres. Que uno se muera por un aborto, por una preeclampsia, por una complicación del parto, como efectivamente se mueren las mujeres. Sería medio raro pensar que los hombres nos morimos por falta de acceso a servicios de salud en el parto, como le pasa mucho a las mujeres, ¿no? Pero lo que yo quisiera mencionar brevemente es que los riesgos a los que yo hablo en términos de salud y mortalidad para los hombres, más bien habrá que pensarlos en términos de su paternidad. Es decir, ¿qué es lo que socialmente se espera de nosotros los hombres que vivamos en el ámbito de la paternidad? Habría gente que diría, tienen que ser educadores, tienen que ser una autoridad, tienen que ser un modelo de referencia. Bueno, pensemos que esa es una posibilidad, pero el atributo que más repiten hombres y mujeres sobre qué se espera de un padre es que sea proveedor económico. Los mismos hombres cuando dicen ¿qué te significa ser padre? Tengo responsabilidades de cuidar a otras personas, de atender a otras personas, de proveer a otras personas, ¿no? Al margen de que algunos pensamos que es mucho más que ser proveedor y educador. Hay mucha gente que centra toda su atención de padre o de progenitor en el hecho de la proveeduría. Los posibles riesgos a la salud de los que yo hablo es qué pasa cuando un hombre no puede cumplir el ser proveedor. ¿Qué pasa cuando de repente se queda desempleado? Y no cuestiona el modelo de masculinidad que aprendió y no busca apoyos, o desde antes incluso, con respecto a su propia pareja, sea hombre o mujer, no necesariamente tiene que ser heterosexual el intercambio, y cuando él cree que toda su identidad como hombre y como padre se justifica por el hecho de ser proveedor, pues muchos hombres entran en crisis, muchos hombres entran en depresiones, en conductas autodestructivas, incluso en en un incremento del consumo de alcohol. Entonces, en muchos contextos hay hombres que por el desempleo acaban muriéndose. O sea, hay un descuido a su propia salud.
Pero hay casos mucho más dramáticos, y es algo que quisiera yo mencionar por la condición actual económica en varios países, que es, hay hombres que se suicidan. Hay hombres que al saberse que no pueden proveer, acaban suicidándose. En el caso de Italia hay un caso muy reciente, muy dramático, de mujeres que hicieron una marcha demandando al gobierno de su país que repararan el daño que ellas estaban viviendo por el tipo de política económica que implementaban en Italia, que es el mismo que se implementa en casi todo el mundo. Ellas se autonombraban las viudas de la recesión. Y se nombraban así porque sus esposos se habían suicidado ya fuera porque habían perdido el trabajo o porque habían perdido algún negocio. Entonces sentían como que algo ya no estaba funcionando en sus propias vidas. Entonces ellas le demandaban al gobierno que le repararan el daño de haber perdido al esposo. Obviamente que el esposo nunca iba a poder estar otra vez con ellas, ¿no? Pero de alguna manera era alertar a otros de las consecuencias perversas de un modelo económico que genera este tipo de desempleos y de condiciones de crisis. Eso no únicamente está pasando en Italia, ha pasado mucho en España. Hay muchísimos suicidios por gente que está perdiendo sus casas, por gente que está perdiendo los pocos ahorros que tenían en el banco. Está pasando en Grecia. Y lo que yo quisiera plantear como una reflexión es si no será que en algunos casos eso sería un tipo de mortalidad paterna. Es decir, un hombre no fue capaz o no se sintió capaz de cumplir con los atributos que socialmente le enseñaron de ser padre, y al no poder hacerlo, o se deprimió y se acabó muriendo, o literalmente se suicidó para poder como tapar el tipo de crisis en la que estaba inmerso, ¿no? Pero hay un segundo modelo que yo quisiera proponer para pensar, que es la salud y la mortalidad paterna. ¿A qué me refiero? Yo hace rato dije que la paternidad incluía para muchísima gente el ser proveedor, el ser educador y el ser autoridad. Pero quienes tenemos hijos y quienes hemos vivido la paternidad sabemos que la paternidad también incluye relaciones amorosas. La paternidad incluye relaciones de diversión con los hijos. O sea, yo me divierto mucho con mis hijos, no sé si ellos se divierten conmigo, pero yo me la paso muy bien con ellos. Hay muchas relaciones de compañía, ¿sí? Pero lo impresionante es que hay mucha gente que cree que si yo voy a ser autoridad con mis hijos, y eso me pasa a mí con estudiantes, ¿sí?, que si yo voy a ser autoridad no puedo ser amoroso con ellos, no puedo divertirme con ellos, no puedo decirle que los necesito o que los amo, lo cual se me hace una aberración, ¿no? Pero lo simpático, y más bien no simpático, sino preocupante, es que hay muchos adultos que llegan a ser abuelos, que solo cuando son abuelos manifiestan muchos elementos de ternura, de compañía, de complicidad con sus nietos. Y cuando los adultos, que son sus hijos, les dicen, oye, a mí nunca me consentiste de esa manera, a mí nunca me apapachaste de esa manera, nunca me mostraste ese cariño y esa complicidad que le muestras a mis hijos. Lo impresionante es que muchos abuelos llegan a decir, es que a ti te tenía que educar, a ti te tenía que disciplinar, a mis nietos no, a mis nietos tú los disciplinas, o espero que los disciplines. Pero la pregunta es, ¿realmente son contradictorios el hecho de proveer y el hecho de ser autoridad o el hecho de ser educador con el hecho de manifestar el afecto de las personas? Yo tengo la impresión, y con eso medio redondeo dos ideas, que hay la posibilidad, y es mera hipótesis, no es afirmación, es una sugerencia para investigar. Yo tengo la impresión que hay gente que vive de una manera muy frustrada, limitada o empobrecida la experiencia de la paternidad, porque solo se concentra en temas de proveeduría y de responsabilidades, ¿eh? Como que no se da la oportunidad de mostrar la parte afectiva, la parte lúdica, ¿eh? Entonces, yo no justifico a ningún padre que ejerza violencia, a ningún padre que sea autoritario, a ningún padre que sea ausente o distante, ¿eh? Pero tengo la impresión que si solo es proveeduría y responsabilidades, sin ningún tipo de retribución de por medio, afectiva, por ejemplo, ¿eh?, es probable que algunos de ellos saquen la tensión que viven a través de la violencia, que saquen la tensión que viven quizá ausentándose de la casa. Si todo lo que esperan de mí es que los atienda, tengo una querida colega en Perú que dice, pareciera que somos como un cajero automático, ¿eh?, al que solo nos buscan para sacarnos dinero. Dice ella, a veces se centran en pedirnos el efectivo
y se olvidan de lo afectivo. Entonces, no estoy queriendo victimizar a ningún hombre, a ningún progenitor, pero yo lo que tengo la impresión, y es mi gran propuesta, es no nos hará falta nombrar mucho más integralmente cómo los hombres vivimos los procesos reproductivos, nuestros comportamientos reproductivos, y qué consecuencia tiene para nuestra salud el hecho de que solo nos centremos en responsabilidades, en el mejor de los casos, y nos olvidemos de la parte lúdica. Los filósofos, y yo tengo la formación original en filosofía, suelen decir que lo que no se nombra, uno acaba creyendo que no existe. Yo tengo la impresión que si no se nombra la experiencia reproductiva de los hombres, muchos hombres acabamos creyendo que aunque hayamos tenido una relación con la persona que quedó embarazada, el embarazo o la reproducción es de ella, no nuestro. Entonces, la segunda idea con la que quisiera terminar es, metodológicamente, como otra sugerencia de investigación, las personas que investigan mortalidad materna usan algo que es una metodología que se llama autopsias verbales. Las autopsias verbales, como el nombre lo dice, son una forma de identificar la causa de muerte de una persona. Es una autopsia, al final de cuentas. Pero a diferencia de las autopsias tradicionales, que es abrir un cuerpo para ver de qué se murió, la metodología se llama autopsia verbal. Es decir, esa mujer se murió. Vamos a entrevistar a personas del entorno cercano a ella para ver cómo fue el proceso que llevó a su muerte. Es decir, vamos a identificar lo que algunos dirían las causas no médicas de su muerte, las causas no biológicas. A lo mejor se murió por una preeclampsia, a lo mejor se murió por una complicación del aborto. Pero ¿qué fue lo que hizo que se muriera por una complicación del aborto? ¿Qué fue? A lo mejor que no tenía acceso a servicios de salud, a lo mejor que vivía relaciones desiguales con su pareja y su pareja no la dejaba ir a los servicios de salud. A lo mejor vivía a 4 horas de la clínica donde podía haber sido atendida y vivía en condiciones de pobreza y no le permitían llegar a tiempo a una atención como que hubiera podido evitar la muerte. Yo lo que sugiero es que tratemos de usar autopsias verbales para analizar muertes de hombres que en cierto momento pudiéramos identificar como asociadas a la forma que vivieron la paternidad. ¿Por qué se suicidó? Si yo veo una cédula, un certificado de muerte, a lo mejor dice suicidio, a lo mejor dice depresión, a lo mejor dice una causa de estaba alcoholizado. Pero si yo entrevisto a personas que vivían cerca de la persona, a lo mejor dice, claro, pues estaba deprimido porque lleva 10 años sin conseguir trabajo. A lo mejor estaba deprimido porque metió su dinero, hizo una inversión en su casa y de repente perdió el empleo y el banco le siguió cobrando intereses y lo siguió acosando psicológicamente para pagar intereses y toda la deuda que tenía. Y a lo mejor el hombre optó por suicidarse. Es probable que se haya suicidado incluso por no querer pedir apoyo a su pareja, a otros amigos, que a final de cuentas cuestionaría el modelo de masculinidad que aprendió. Pero si nos conformamos únicamente con el certificado médico, mi hipótesis es que nos quedamos demasiado lejos de la causa real de muerte. Entonces mi propuesta central es, ¿por qué no exploramos, si nos sirven analíticamente, los conceptos de salud y mortalidad paterna? Si nos sirven, ¿en qué sentido? Si alguien me dice no me sirve, ¿por qué no documentamos por qué dice que no me sirve?